Hola, ¿cómo están? Soy Andrea Bernal. Me place acompañarnos nuevamente aquí en nuestro set de CAF en este foro económico de América Latina y el Caribe. Soy Andrea Bernal, gracias por estar con nosotros nuevamente. Bueno, vamos a hablar hoy, este es el gran día, han estado los presidentes, todavía siguen en sus diferentes discursos, donde hemos escuchado mucho hablar de, sin duda, desarrollo económico, cuestiones sociales, pero el ojo está puesto en el tema de seguridad. Y para eso me acompaña Fernando Carrión, un experto en seguridad. Fernando, un gusto tenerte. No, muchísimas gracias por la posibilidad de conversar sobre un tema tan importante. Ya has escuchado a varios presidentes de la región, estuvo el presidente Petro, estuvo el presidente Noboa, el presidente de Bolivia, el presidente Lula también, y muchos al final terminan en ese tema que les preocupa a todos, el tema de la seguridad, del crimen organizado, Fernando. Y cuando uno los escucha, uno dice, se hablan entre ellos, hay una acción conjunta en estos momentos de América Latina para combatirlo. Yo veo con muchísima preocupación porque de los estudios que hemos venido haciendo con la CEPAL, con ONU-DC y con FES de Alemania, es que América Latina tiene una economía compuesta por tres partes: un tercio de economía formal, un tercio de economía informal y un tercio de economía criminal. Son datos francamente impresionantes y esto no se puede resolver desde cada uno de los países de forma aislada. Ahora, hace algunos años hablábamos del narcotráfico y decía alguien incluso de Estados Unidos que es que el crimen organizado abrió sus portafolios. Y no solo hablamos de narcotráfico, sino de minería ilegal, del tráfico de armas, de trata de personas, de narcotráfico. Eh, Vuelvo, insisto, a veces la pregunta, ¿tú ves que los gobiernos tienen alguna acción en conjunta, que se hablan? ¿Algo está pasando en la región que no lo sabemos o no? Yo veo con muchísima preocupación eso. A mí me da la impresión que lo que tenemos es una forma de gobierno desde cada uno de los países. Y eso está conduciendo a cosas como las siguientes. Nosotros tenemos códigos penales nacionales que hace que cada país enfrente esto desde su perspectiva, cuando lo que tenemos este rato es lo que yo llamo una red global del crimen. Y una red global del crimen donde existe una organización que es un holding, por ejemplo el caso del cartel de Sinaloa, la mafia de la 'Ndrangheta Italia o el primer comando de la capital, que están vinculados a los grupos locales bajo la forma de la terciarización o de la franquicia. Y la franquicia es una forma económica de reproducción del delito de forma permanente. Por ejemplo, mi país, el Ecuador, los choneros están vinculados al cartel de Sinaloa, pero a su vez los choneros están vinculados con los grupos de la frontera con Colombia y con grupos de minería ilegal con Perú y con los monos en la Argentina, de tal manera de que hablamos de una problemática, yo diría, prácticamente global. Este rato se toman presos a los líderes de estas organizaciones en Dubái, en Europa, porque el crimen ha ido transnacionalizándose. Esos sí están conectados, esos sí se hablan, esos sí tienen un proyecto en conjunto, si lo podemos decir así. ¿Y qué pasa con los gobiernos, Fernando? ¿Por qué es tan difícil sentarse, hablar regionalmente y decir, por aquí eso, o ese es nuestro foco? ¿Es difícil? Lo que pasa es que creemos que el narcotráfico, por ejemplo, es un tema nacional y no es así. Nuevamente, mi país está entre los dos países productores de cocaína más grandes del mundo, como es Colombia y como es Perú. Pero no solo eso, el Ecuador está localizado en los corredores más importantes del narcotráfico, la cuenca del Pacífico por un lado y el río Amazonas hacia el Brasil, que es el segundo país de consumo de cocaína del mundo, y por ahí se va de Europa al Asia y África. En la medida en que el Ecuador no tenga buenas relaciones con Perú, con Colombia, no tenga relaciones buenas con Brasil, no tenga relaciones buenas con México, va a ser muy difícil, porque el Ecuador es un hub, como todos los países de América Latina, son un hub del crimen transnacional. El presidente de CAF, Sergio Díaz Granados, lleva desde algunos años desde la CAF hablando, sin seguridad no hay desarrollo, sin seguridad no hay desarrollo. Y las multilaterales usualmente no nos metían en el tema de seguridad. CAF ha puesto el ojo ahí. ¿Qué pueden hacer las multilaterales? ¿Qué puede hacer la CAF, por ejemplo? O sea, a mí me parece que es una propuesta correcta, porque de esta economía de un tercio que decía de la economía criminal, más o menos un 15-16% va a afectar a la economía. Por ejemplo,
el caso de las extorsiones, que en distintos países se llama de forma diferente. La extorsión lo que hace es que la inversión se vaya, que los turistas no lleguen, que las personas también migren. Y entonces eso va produciendo procesos de descapitalización. Y por el otro lado, la economía, por ejemplo, el narcotráfico, se va vinculando de forma estrecha con la economía formal, que es básicamente lavado. ¿Y el lavado dónde se hace? En turismo, sector inmobiliario, sector financiero, monedas electrónicas, y todo esto está atado. Entraste a ese tema que también es importante, el tema del lavado de activos, porque uno dice, los hacen el esfuerzo, toman a los cabecillas, pero no los están estrangulando económicamente, que es lo que muchos dicen hay que hacer, pararle la finanza al crimen organizado. ¿Eso cómo lo estás viendo en nuestros países? Unos tienen más avances que otros, sin duda alguna, pero el tema del lavado de activos también a veces parece que nos supera. No, el tema del lavado es clave. Hay un estudio en Italia muy interesante que nos demuestra que más o menos el 25% del lavado es para la reproducción del ilícito. En América Latina se estima que más o menos 400.000 millones de dólares se iría en lavado. Y ese lavado, ¿a qué se debe? De ese lavado, el 25% para la reproducción del ilícito va en compra de armas, en pago de gente, en corrupción, es decir, en que nuevamente el crimen vaya estimulándose. Ya no es lo que antes se decía, qué sé yo, más empleo, mejor educación, etcétera. Ahora es básicamente el tema económico. ¿Qué puede salir de acá? ¿Qué debería salir de acá? ¿Alguna idea? Por lo menos, venga, sentémonos, algo que esté haciendo algún país bien, que uno diga, lo podemos mirar por acá, no sé, tú que lo estudias a profundidad, dame una esperanza. Dame algo. A mí me parece que lo que han dicho todos los presidentes, incluso el máximo directivo de la CAF, es el tema de la integración. Y ahí hay cosas muy específicas. Por ejemplo, armonización legal. No es posible que tengamos esa diversidad de códigos penales que hacen que cada uno actúe por su cuenta. Segundo, a mí me parece que sería muy interesante crear una corte latinoamericana de justicia para que se juzguen este tipo de delitos que son internacionales. Que la policía de América Latina esté integrada, que los sistemas de información estén integrados. Y yo creo que aquí hay por lo menos dos espacios que ahora se han dicho. El uno es el caso de Mercosur y el otro del caso de CELAC. Cualquiera de los dos o los dos podrían ser un espacio que acojan una cosa de este tipo. Viste que sí me dejas con buenas ideas. Hay algo, gracias Fernando Carrión por haber estado con nosotros aquí en CAF y suerte con tu panel también más adelante. No se lo vayan a perder.